Los años 70 suponen un cambio, se pone ya en cuestión los resultados. Hay bastante como para poner en cuestión los resultados y aparece dentro del ámbito convencional del urbanismo, aparece una crítica ya radical de la propia Carta de Atenas a través de los últimos, el TIM 10 y los últimos coletazos de los CIAM, y se pone en cuestión y aparecen esos otros hilos medio enterrados en los años 60 del urbanismo alternativo, aparecen de nuevo en su versión más crítica y radical. Son auge, también son un momento especialmente duro desde el punto de vista político, es el momento de lo que se ha llamado los años de plomo, y hay que entenderlo que esto ocurre inmediatamente después del mayo del 68, y hay que entender también desde este punto de vista a dónde van a parar muchas de estas utopías. A Henri Lefebvre, Foucault, Guattari, todos estos textos. Hay que entender, este es un momento especialmente rico de reflexión sobre lo que ocurre. La Internacional Situacionista no es una perla en medio de ninguna parte, sino que es un momento de reflexión que no se ha superado. La reflexión al que se lleva a cabo en torno a estos aspectos entre finales de los 60 y principios de los 80 en muchos aspectos sigue sin estar agotada. Ha habido el enorme hiato o lapso que se dio a partir del postmodern, que hizo que todo esto quedara oculto bajo una gran capa de formalismo. Pero si pensamos que todos estos textos seminales están escritos en el plazo de 5 o de 6 años, el Urbanística de Austeridad de Giuseppe Campos Venuti, Le droit à la ville de Henri Lefebvre, Complexity and Contradiction de Venturi, Aldo Rossi, la arquitectura, el Design with Nature de A.M. Mahar, o La muerte y vida de las grandes ciudades de James Jacobs o de Lewis Mumford, el futuro, el técnico de la civilización, veremos que se reúnen generaciones reflexionando en el abanico más amplio que se pueda concebir sobre la construcción de la ciudad y el territorio. Todos estos libros vuelven a estar en este momento sobre las mesas de quien realmente quiera reflexionar sobre el ámbito de la arquitectura. Y bueno, por no hablar ya de las experiencias especialmente interesantes de Christopher Alexander o de Lucien Kroll, la aparición del community planning en Inglaterra. Bueno, es importante hablar también de Bernard Rudowski y la arquitectura sin arquitectos. Ese momento de puesta en cuestión de los años 70, puesta en cuestión de todo, es importante tenerlo en cuenta para no pensar, como digo, que solo existía el discurso situacionista. En ese momento las dos grandes líneas que en este momento yo creo que son especialmente útiles desde el punto de vista instrumental para crear un nuevo urbanismo, que son el urbanismo crítico y radical, del cual los situacionistas son el mejor ejemplo, y el urbanismo ecológico, del cual yo creo que desde el punto de vista instrumental A.M. Mahar y Giuseppe Campos Venuti, etcétera, son nombres especialmente importantes, confluyen en este momento y son las referencias importantes a tener en cuenta. Por supuesto, siempre en una escuela de arquitectura, la que llevamos bajo la pesada losa de Rem Koolhaas, que es un auténtico reciclador de ideas y de imágenes, y ha entrado en ese ámbito, ha sabido, es de las personas que sin hacerlo explícito hasta mucho después, hasta en su propio libro SMLX copiaba la estructura de tapas plateadas del libro de la Internacional Situacionista. Su lenguaje pertenece directamente al ámbito de este sarcástico, destructivo que utilizaban los situacionistas. Sin embargo, para hacer una apología del conformismo más radical y para denunciar lo que él llama la nostalgia del pasado. Rem Koolhaas para mí es fascinante porque es el más inteligente representante de esa paleomodernidad, de la cual, en línea directa con Le Corbusier, hablaba de la destrucción. Sería el de la foto cuarta de esas series que hemos visto antes, serían las imágenes de la destrucción ya definitiva de los valores urbanos. Esa sería la cuarta imagen a la que diríamos. De forma muy rápida, algunas imágenes, la crítica a la sociedad del espectáculo por parte de los situacionistas. Esta es la revista situacionista, produce un impacto tremendo en los primeros que la leímos, nos caía en nuestras manos. En esta escuela circulaba el grueso tomo con la recopilación
de los textos situacionistas en los años 70, en el 73, aquí en la clandestinidad, por supuesto, era prohibido y muchos lo devorábamos porque no habíamos visto a nadie con una capacidad de análisis tan brutal como podía ser la Internacional Situacionista, que se acababa de autodestruir, por así decirlo, en el año 1972, en esta escuela de 72-73. Entonces, esto es el aspecto de la revista, el formulario por un nuevo urbanismo, la teoría de la deriva, el ensayo de descripción psicogeográfica, artículos que escapaban a la pesadez de la papilla, digamos, ideológica con la que nos alimentábamos en ese momento, con una especial clarividencia y un buen uso del lenguaje clásico y una enorme densidad de contenido y de capacidad de análisis. Pero eran también una revista deliberadamente gamberra. Esto era la reproducción de un panfleto clandestino que había aquí en España. Dice, no hay nada como joder con un minero asturiano. Eso sí que son hombres. Eso es lo que ponían esta representación casi caricaturesca de la función modularia elíptica, uno de estos elementos de la modelística del urbanismo cientifista de aquellos años. Y el Cristo en la mierda, esto en español, imaginaos qué tipo de, en la sociedad todavía pacata en muchos sentidos, en ese momento, el uso del cómic y de la tergiversación. Aquí dice, esto era la dictadura del proletariado. Como podéis entender, esto no le hacía tampoco mucha gracia a los mandarines de los partidos instituidos en ese momento, especialmente los marxistas, pero tampoco a los anarquistas ortodoxos. Aquí una esquela de Guy Debord, publicada justo en el número 3, aún faltarían bastantes años para que se suicidara Guy Debord, pegándose un tiro después de una vida entregada al alcoholismo. Siempre hay que recordar la frase que dice Guy Debord en su libro panegírico. Dice, puede que haya muchos autores que hayan escrito más libros que yo, pero es poco probable que haya habido algún intelectual, no dice intelectual, algún autor que haya bebido más que yo. Él murió a causa de su alcoholismo exacerbado. Si leéis cualquiera de los testimonios en el libro, la reseña que tenéis esta que habéis colgado de Crisis de Palabra, está hecha por un testigo de la época que estaba cerca de Socialismo y Barbarie, y la Internacional Situacionista, con el que estuve hablando en su momento, y decía que básicamente, entre otras cosas, los internacionales, los situacionistas eran unos bebedores compulsivos. Todas estas cosas también son interesantes de cara a la vida cotidiana. Ya nos acercamos un poco al final para que veáis cuáles son, de cara a los talleres estos, qué conceptos acuñados por los situacionistas nos interesan. Pues especialmente el de urbanismo unitario, el de psicografía, psicogeografía y deriva. Este es un libro de collage que hizo Guy Debord, Mémoire, en el que cada una de las frases tiene significado, no nada es azaroso. Cuando habla dans le décor réel de rue, en el decorado, en el escenario real de las calles. De eso va realmente todo el ámbito de la psicogeografía, el urbanismo unitario y la deriva. Esto es el discurso sobre las pasiones del amor, estas son un poco las ideas. Esto es la definición de urbanismo unitario. Es importante, no vamos a leerlo todo, pero como dice aquí, en primer lugar, el urbanismo unitario no es una doctrina urbanística, sino una crítica del urbanismo. Y en ese sentido creo que es una crítica que sigue siendo especialmente lúcida y certera, y que tiene que ver, como dice aquí, no es una reacción contra el funcionalismo, es su superación. Se trata de alcanzar más allá de lo utilitario inmediato un entorno funcional apasionante. Este cartel de mayo de 68 de otro de los fundadores de la Internacional Situacionista, el pintor informalista Asger Jorn, el de Viva la Revolución Passionée, es una forma sintética de expresar esa transformación de la vida cotidiana y del decorado real de forma pasional. ¿Qué es la psicogeografía? La definición que aparece en el número 1 de la revista, en un apartado de definiciones. La psicogeografía es el estudio de los efectos exactos del entorno geográfico, conscientemente organizado o no, sobre las emociones y el comportamiento efectivo de los individuos. Esa es la clave.
Tal como se expone allí, parece que es una cuestión casi ideológica. A nosotros nos interesa en este momento la vertiente más puramente instrumental. Veremos que no es algo que lo inventaran los situacionistas. Lo del nombre psicogeografía sí, no está mal puesto. Hay que tener en cuenta que en Francia el urbanismo y la geografía están muy relacionados y por eso se le podía haber llamado psicourbanismo también. Y la deriva es un método de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana, una técnica de paso rápido a través de ambientes variados. Se usa también más prácticamente para designar la duración de un ejercicio continuo de esta experiencia. Ese dejarse llevar por la llamada de lo urbano es lo que es la esencia de la deriva, y uno también, desde el punto de vista instrumental, una herramienta para tener esa vivencia del urbano, como decía en la primera de las presentaciones.